En este momento vamos a seguir con Arturo Romero Contreras y hasta el final vamos a dejar las preguntas si les parece bien. Arturo Romero Contreras es doctor en filosofía de la Universidad Libre de Berlín. Realizó estudios de postdoctorado en la Escuela de Altos Estudios de Ciencias Sociales en París, en Francia. Actualmente es profesor investigador de tiempo completo en la Facultad de Filosofía y Letras, la UAB. Sus líneas de investigación actuales son ontología contemporánea, filosofía del espacio, filosofía de las matemáticas, idealismo alemán, fenomenología y filosofía francesa contemporánea. En esta ocasión, Arturo nos va a dar una charla sobre notas para una dialéctica ramificada. Te cedo la palabra, Arturo. Gracias, Jared. Muchas gracias. Bueno, a ver, vamos a echar ahí una presentación. Gracias, buenas tardes, muchas gracias. Muchas gracias a Saida por la invitación y gracias a ustedes por la organización. Lo que les quiero plantear en 20 minutos es la idea de una dialéctica ramificada y les voy a explicar por qué. Quisiera comenzar con esto es un encuentro sobre Hegel y América Latina. La primera cuestión es ¿qué es la dialéctica? No para Hegel, perdón, ¿qué es América? No para Hegel, sino para la dialéctica misma, ¿no? Es decir, Hegel está tratando de mostrar el desarrollo de esto que se llama espíritu, pero el espíritu presenta, o al menos así es como lo han querido desarrollar los idealistas alemanes y muy particularmente Hegel, es un despliegue inmanente. Y el asunto con el llamado descubrimiento de América es que sí es un encuentro, es un desencuentro y por lo tanto es como si súbitamente la historia tuviera que recomenzar en otro punto. Cuando Hegel habla de América, dice, no podemos decir nada de América, sino en el momento a partir del cual empieza a formar parte de la historia de Europa. Es decir, América cuenta como América en cuanto descubierta e integrada así a la historia universal. Entonces, ¿dónde estaba antes? Bueno, pues estaba en la prehistoria. El asunto es que Hegel nos ha dicho que la prehistoria se convierte en historia, pero no que había una prehistoria contemporánea a la historia que tiene su propia historicidad y que un buen día aparece. Entonces, lo que resulta terriblemente ilegítimo en la dialéctica es el hecho de que de repente aparece otra historia. Es decir, había una historia que pasaba según ustedes saben, ¿no? En las lecciones sobre la historia de la filosofía y sobre la filosofía de la historia se repite este moto todo el tiempo de que la historia comienza o de que el sol natural nace en Oriente y después se pone por Occidente, pero en el momento en el que se pone el sol natural surge el sol del espíritu, que es el sol interior. Y entonces aquí hay una especie como de movimiento natural, inmanente e intrínseco del ciclo de vida del espíritu. Y claro, lo que vemos aquí es también un moto muy propio de la ilustración, que es la historia como el devenir adulto. No solamente aparece no solamente lo vemos en Kant, ¿no? En el famoso ensayo sobre ilustración, que ilustración significa la mayoría de edad, alcanzar la mayoría de edad, sino que también está aquí, ¿no? Está, por ejemplo, en Schiller, la idea de que la humanidad pasa de la infancia a la madurez y que la tarea de la ilustración consiste en una gran pedagogía, en una gran ilustración, en el sentido de educar a los niños para la autonomía, y en eso consistiría precisamente ser adulto. Pero el encuentro vuelve muy problemática esta idea porque de repente parece que hay otro niño, ¿no? Entonces, ahí dirá Hegel, bueno, pues a este niño hay que educarlo, ¿no? Pero resulta que es completamente ilegítimo, ¿no? Porque no es un niño que ha crecido por sí mismo. Entonces, la idea de una pedagogía se convierte en algo edificante y es algo contrario al desarrollo hegeliano o al desarrollo de la dialéctica, porque lo que quiere la dialéctica o lo que nos obligaría a la dialéctica es que la mayoría de edad se conquiste desde dentro y no se imponga. No debería haber educadores, sino que como estaba diciendo la compañera anterior, el desarrollo de la humanidad viene no de una direccionalidad de la enseñanza, sino de una
coenseñanza o de un cocrecimiento, vamos a llamarlo, ¿no? Que suele un poco suena un poco trivial, pero vamos a decirlo, ¿no? Vamos a decirlo así. Entonces, una cosa es el desarrollo y otra es el encuentro. Y la dialéctica conoce los desarrollos, pero no sabe de los encuentros. O en todo caso, el encuentro tiene que restituir retroactivamente la continuidad de un desarrollo inmanente. Pero ¿es esto? O sea, ¿realmente esto hace justicia a otros pueblos? Ese es todo el asunto, ¿no? Esta historia inmanente que se convierte en la historia de Europa y contada desde Europa es en verdad una historia universal. Ahora, esto quiere decir que en Hegel el espíritu es fundamentalmente historia, pero no es geográfico. No hay un espíritu geográfico. ¿Por qué? Porque una geografía o la introducción de una geografía en la dialéctica implicaría pensar que el tiempo está distribuido o que la historia está distribuida en diferentes centros temporales que a veces se cruzan y a veces no se cruzan. Entonces, ¿qué lógica? Es la pregunta que me estoy haciendo y quiero compartirles. ¿Qué lógica, qué esquema o qué diagramática tenemos para expandir la dialéctica o para seguirla usando con fines de volverse geográfica y no solamente histórica? Y ahora digo un poco más que entiendo por esta historia. Bueno, cuando nosotros leemos la fenomenología del espíritu, claro, aparece la constitución o el surgimiento de la intersubjetividad a partir de una asimetría. En un inicio, el yo está por un lado y por el otro lado está otro yo, y ese otro yo es la negación de mí como yo, y así como el otro es negado en mí, yo soy negado en el otro, y de repente se introduce una simetría y luego se restituye la simetría del yo y el otro, tal que pueda surgir otra vez ese individuo que después se transformará en estas otras figuras, ¿no? Como del escepticismo, la conciencia desventurada y el estoico. Pero este individuo que ya tiene autoconciencia y que se relaciona consigo mismo como otro, supone que hubo antes una simetría que después de una asimetría temporal restituye la simetría, pero solamente porque en el origen era la simetría. Entonces, el espíritu, vamos, en la concepción hegeliana, conserva su pasado, ¿no? Es esta palabra, ¿no? Que aparece definida en pie de página en la ciencia de la lógica, que es la famosa Aufhebung, que muy brillantemente ha sido traducida, ¿no?, por Félix Duque como asunción. Ha quedado el pasado. Está asumido, pero ¿está asumido para quién? ¿Y dónde está asumido? Bueno, está asumido en la actualidad absoluta. Acuérdense, la cita fundamental, la cita de la cual se abusa, ¿no?, de la filosofía del derecho, de los Grundlinien, ¿no?, de los fundamentos de la filosofía del derecho es: la filosofía consiste en el propio tiempo aprendido, ¿no? Aufgefasst, creo, en conceptos, ¿no? In Begriffen. Entonces, ¿quién es el que asume el presente y todo lo pasado existe solamente como el pasado de ese presente? Entonces, el espíritu tiene un pasado asumido y se convierte en una punta de lanza. Y esta es la idea, pues, de que el espíritu vaya saltando. El espíritu se despliega temporalmente, pero solo existe realmente y en toda su Wirklichkeit, en toda su actualidad, solamente en un punto, solamente en una civilización. Entonces, ¿qué pasa con un pueblo pasado? Pues un pueblo pasado se convierte en un fósil viviente, un fósil viviente al cual que está subordinado a la presencia y a la actualidad de un único pueblo. Es decir, a ver, pues si nosotros pensamos esto en términos puramente conceptuales, queda claro que un concepto implica otro, y en la ciencia de la lógica uno puede ver un desarrollo más o menos inmanente y cómo se van generando unos y otros, y más bien cómo en realidad tenemos que suponer otros conceptos para explicar lo que aparentemente era más simple. Pero no hay nada. Uno puede ver el entrelazamiento lógico y bueno, pues más o menos convencerse, ¿no? Más o menos de los argumentos o de la negatividad en acción. Pero esto no puede funcionar entre los pueblos, porque eso significaría que los pueblos solamente se tocan en un punto. Es decir, se tocan en el punto en el cual uno puede aparecer como el otro del otro.
es decir, como una relación lógica y no como espacios en sí mismos que tienen una complejidad que no se dejaría aprender por una mera posición, la posición de uno y la contraposición de otro. ¿Cómo decirlo? Bueno, hay antes de decir algunas cosas sobre América Latina, porque hay un movimiento recíproco. Uno es qué pasa con los pueblos pasados y la otra es qué pasa con los pueblos que aparecen un poco ex nihilo, es el ex nihilo del espíritu. Y eso es lo interesante de América, ¿no? Literalmente viene de la nada y los otros se van a la nada. Entonces, el primer ejemplo es los judíos, ¿no? Ustedes saben, en los escritos de juventud, Hegel tiene el gran tema de Hegel es la positividad, ¿no? La crítica a la positividad en un marco kantiano. Y bueno, la positividad de la religión está ejemplificada por el judío, el cual supuestamente obedece la ley desde fuera, ¿no? Y no a partir de su propio corazón, y por lo tanto está en una relación de subordinación para con un Dios. En cambio, el cristiano es el que puede encontrar la ley dentro de sí mismo y no necesita ni ese Dios Padre, ni tampoco no necesita el libro, ¿no? Entonces puede ser amo de sí mismo. Ahora, el asunto es que para Hegel, el cristianismo juega este papel de negación de la positividad de la religión judía. Y aunque después haya una positividad de la religión cristiana, solamente el cristianismo está en posición de superarse y superar a sí mismo la positividad judía, porque tiene esta ley del espíritu y él es el que encarna el tiempo presente. Entonces, cuando es negada la posición del judío, ocurre una ambigüedad tremenda, y es que por un lado, parecería, o más bien debería suceder, que lo único que se niega o lo único que tiene derecho a decir el cristiano que niega es su posición respecto al judío. Pero en la historia de la filosofía y en la filosofía de la historia, lo que termina negada no es la posición, sino el pueblo completo. Tal que el pueblo completo se convierte se convierte en un fósil viviente, y eso es lo que justifica entonces que aquellos que fueron los testigos del nacimiento del sol en Oriente después puedan ser conquistados, o que todos aquellos pueblos que hayan pasado alguna vez por el espíritu pero que ya no pertenezcan a su presente, entonces pueden ser educados o pueden ser dominados, ¿no? Pero tiene que ver con esto, con el hecho de que la dialéctica es temporal, pero no geográfica, porque no admite que haya más de una presencia. No admite que la historia se ramifique, sino el hecho de que tenga que retornar, la idea de retorno así, hace que la desviación o la ramificación de la dialéctica siempre tenga que ser reabsorbida geográficamente en un punto. Y es lo que pasa. Geográficamente, Hegel va pasando de punto a punto, y mientras que tenemos un despliegue histórico, tenemos una concentración geográfica. Entonces, una dialéctica, para ser histórica y geográfica a la vez, requeriría de una ramificación. Y para pensar la ramificación, sobre lo que tenemos que reflexionar es qué es lo que hace que la dialéctica se mueva. Y eso es muy obvio, ¿no? Lo dice Hegel todo el tiempo, es la negación. La negación es como esa suerte de operador que pone en marcha las posiciones para lograr contraposiciones y después, unidas estas dos, ser negadas en conjunto y producir una tercera posición. Entonces, la negación es el elemento genético. Entonces, ¿en qué medida este elemento genético es puramente temporal y no también geográfico? O cuando analicemos la negación, veremos que ella es, en Hegel, fundamentalmente temporal y no también geográfica, porque si lo fuera, requeriría como una espacialización, ahora sí, no trivial, una espacialización de la lógica para tener más lugares. Pero vamos a ver eso qué significa en 7 minutos. ¿Tiene una forma la dialéctica? Bueno, Hegel sería muy escéptico de esto, ¿no? Diría, no, claro que no. La dialéctica es una dinámica y además no existe más que en el pensamiento. Entonces, todo lo que es del orden de la representación o de la presentación, como lo dice a propósito también de la matemática, sería una forma de poner en lo otro y no de apropiar. Sin embargo, una cosa es la representación del pensamiento y otra cosa es el diagrama del pensamiento, que nos dice
cuál es la lógica interna, ¿no? Entonces no hay en las palabras, digamos, ningún privilegio respecto a los que notaría el diagrama, porque el diagrama tiene también palabras, pero al mismo tiempo posee este elemento estructural que es la figura. Y la figura lo que nos hace entender es la arquitectónica dinámica, ¿no? Porque no estamos en Kant, pero sí la arquitectónica dinámica del pensamiento hegeliano. Y lo primero que vemos, pues, es un clásico triángulo, porque son una posición que después se niega y que después queda sumida en un tercer momento, ¿no? Aquí tenemos el movimiento clásico, la estructura clásica, ¿no? Del sistema hegeliano, como aparece en la enciclopedia ya de las ciencias filosóficas. Una parte de la lógica, ¿no? Que es el pensamiento en su pura inmanencia produciéndose, luego el ponerse fuera de sí como no pensamiento en la naturaleza, y luego ese reasumirse dentro de sí como espíritu. Ahora, si nosotros penetramos un poco en el esqueleto de esto, lo que veremos es, yo no quiero poner énfasis en si son síntesis y tesis y antítesis y todo eso, de lo cual nos las pasamos diciendo que no, ¿no? Le decimos a los alumnos, no, así no es, no se confundan. Bueno, no me interesa. Lo que me interesa es la estructura triádica, y es evidente que hay una estructura triádica. A veces es más complicada, ¿no? A veces es más complicada, pero en términos generales sí se supone una estructura triádica, y además, bueno, está inspirada pues en la Wissenschaftslehre, ¿no? de Fichte, y él lo expone así con esta claridad de tres momentos. Ahora, si nosotros avanzamos un poco en los diagramas, en esta manera de graficar el pensamiento, de hacer un mapa del pensamiento, no para representarlo, sino para guiarnos en él, uno tiene que contraponer un desarrollo lineal con la idea de la circularidad, ¿no? Recordemos, bueno, que el espíritu es definido en la fenomenología y en todos lados, ¿no? Como el retornar así desde el absoluto ser otro. Es decir, solamente hay espíritu y sujeto en tanto hay retorno. Entonces, una forma de mostrar el retorno, pues es el círculo. Nada más que el círculo que gira sobre sí mismo es un círculo estéril. Entonces este círculo tiene que multiplicarse por la línea, y cuando el círculo se va moviendo a lo largo de una línea, nos da esta famosa espiral que pareciera darnos, no todo, pero algo de la dinámica del pensamiento, que es su carácter temporal, el ir avanzando, y el hecho de estar constantemente retornando, ¿no? Otra manera de graficarlo sería así, ¿no? Como con pequeños círculos locales, una circularidad local que se va extendiendo a lo largo de una línea, o bien una circularidad global, ¿no? Como la de la espiral, en la que perdemos el detalle de lo local. Perdón, aquí está una más bien global, aquí está local, y en este diagrama tendríamos una combinación de los dos, de espirales, ¿no? Digo, más o menos, no encontré imágenes más bonitas y más precisas, pero bueno, pues uno hace más o menos lo que hace, ¿no? Lo que puede, más bien. Y hay otra cosa interesante, ¿no? No solamente tomando las líneas y los círculos, uno puede pensar que hay algún elemento fractal en la filosofía hegeliana, porque hay al menos dos elementos, ¿no? Clásicos de la geometría fractal, que es la iteración, ¿no? La iteración de un principio sobre sí mismo, y los efectos de autosimilitud, ¿no? Que si uno ve esta estructura en un pedacito o a manera global, o si toma dos escalas diferentes, verá una estructura similar, ¿no? Quedan 3 minutos. Bueno, pero si uno desciende hasta la célula de la dialéctica, entonces llegamos al punto al cual habíamos dicho, ¿no? Es decir, una posición, luego la negación de esa posición, luego la inversión del punto de vista, ya no desde A, sino desde B, que es esta reflexividad, y después, a ver, está A como un en sí, luego está B como otro en sí, luego está la relación entre A y B desde A, la relación de A con B desde B, y luego finalmente está la asunción de una relación recíproca que produce un nuevo A prima, y eso es lo que decimos, no es operación, ¿no? Es Aufhebung, ¿no? Asunción. Ahora, ¿cuál es, como decíamos al principio, cuál es el elemento central aquí? La negación. Es decir, si A se niega,
tenemos la otra posición, la contraposición. Tenemos el Gegensatz y la Entgegensetzung, la contraposición. Y después tenemos una negación de la misma pareja, ¿no? Que produce una A'. Ahora, ¿qué es la negación? Ese es todo el asunto. La negación es el elemento que engendra los lugares y las posibilidades de un espacio lógico. Si tomamos aquí el cuadrado de las oposiciones, pues tenemos un espacio, una geometría de las relaciones. Entonces tenemos contradicciones, tenemos relaciones de contrariedad y de subalternidad. La cuestión es, ¿esto entra dentro de la dialéctica hegeliana o por qué la contradicción, que supuestamente Hegel llama la contraposición absoluta, debería ser el elemento central hegeliano y no otras formas menos fuertes, incluidas también dentro de la dialéctica, ¿no? Como la subalternidad y la contrariedad. Entonces, en la lógica clásica, quedan como 2 minutos. La lógica clásica, sabemos, ¿no? La lógica aristotélica tiene 2 valores de verdad, ¿no? Esa es así es como se mapean la verdad, ¿no? Su semántica, que tiene una X, y si nosotros negamos esa X, obtenemos no X, y no X nos restituye la X. Pero entre esa X y esa no X, dentro del espacio lógico, no es admitida ni la contradicción X y no X, ni tampoco el tercero dado, ¿no? Ni X ni no X. Sin embargo, ¿qué hace Hegel? Porque te nos vende la idea de que Hegel acepta la contradicción, pero no, solamente la acepta en términos temporales. Es decir, si algo puede ser contradictorio, pero solamente si eso se resuelve como movimiento y en el tiempo. Pero no es que haya 3 lugares, no es que haya una posición, una negación y una contradicción como 3 lugares contemporáneos, sino que la contradicción solamente está en otro momento, está como en otro espacio, ¿no? Es decir, no son simultáneas. Entonces hay un tiempo 1 y hay un tiempo 2. En realidad podríamos dividir los tiempos, ¿no? En subtiempos, tiempo 1, tiempo 2, o tiempo 1', tiempo 2', y luego un tiempo 3, pero en términos generales lo podemos ver así. Sin embargo, el propio Hegel, para que vean que no es una invención, el propio Hegel sabe que la lógica, él está jugando con 2 valores de la lógica, con la lógica de la contradicción, bueno, con el valor de la contradicción como un tercer valor, pero también como el tercero dado, porque ese tercero dado no está ahí, ¿no? Entonces pareciera como si colapsara el tercero dado y la contradicción en uno solo. El asunto es, si nosotros desplegamos estos 4 lugares a partir de una negación más flexible, entonces, a partir de más valores desde la negación, aceptando la inconsistencia o eventualmente la paraconsistencia, resulta que el espacio se vuelve más complejo porque no admite solamente 2 lugares que después se resuelven no en tercero, sino admite 4 lugares simultáneos. Entonces, lo que ya casi acabo, aquí tenemos una estructura de conectividad de la dialéctica, es decir, un movimiento en el tiempo y unas flechitas. Las flechitas grises se pueden repetir y en realidad pueden ir de cualquier arista a cualquier arista y además en sentido circular. Pero no podemos dejar de ver que a pesar de que la estructura de conectividad nos permita viajar en esta línea histórica, es una línea expandida, pero no deja de ser una línea. En cambio, bueno, ¿y por qué pasa? Porque todo comienza con el 1 que se divide y regresa al 1. Pero el Catuskoti, que es esta estructura de la lógica hindú, pero que también se le llama lógica contemporánea el tetralema, no comienza con el 1 que se divide, sino comienza con 4, con un espacio que de origen tiene más sitios. Y entonces esto no nos da un rombo que se une a otro rombo por medio de las aristas, sino nos da una red. Y la estructura de conectividad es más rica y por lo tanto aquí no se puede decir quién tiene el presente absoluto. Entonces esta sería como una especie de espacio lógico expandiéndose a partir de más lugares y otra forma de relacionarse con la negación y no esta tendencia hegeliana de retornar siempre al 1. Entonces, bueno, la pregunta final, la reflexión final es: ¿somos todavía hegelianos si no hay retorno o
Y esto tiene que ver con la lógica paraconsistente, porque la lógica paraconsistente lo que quiere decir es que hay más de un no. Por ejemplo, no es lo mismo el no del no yo que se convierte en un tú que el no yo que es el mundo y que es la cosa. Entonces, ¿cuántos nos legítimos tenemos? Y si al tener legítimos diferentes nos o ramificar nuestra dialéctica, se llama eso todavía dialéctica y somos todavía hegelianos. Bueno, pues no lo sé, lo dejo a su consideración y eso sería todo. Disculpen por los 3 minutos que me excedí. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Arturo, por tu presentación. Escape to the genuine Mayan culture at Tulum, Mexico. Casa Bix Abil was inspired by ancient Mayans' way of life, originated in the 12th century. The name Bixabil means, how is your path in life? Those are the words used by Mayans people to say, today in modern culture, hello. The meaning of our place, it's invite you to reflect your path in life by experiencing the unique Mayan stay. Live in a Bixabil community, feel at home. Our place offers you the opportunity to connect to other people by Mayans experience. Perfect to families and friends for travel. Kids welcome and friends groups until 6 persons by room. Enjoy our common amenities: community kitchen, breakfast area, rooftop bar, co-working area, restroom, free bikes, and a wonderful pool.